2 años después de su nombramiento, el contador Julio César Porteiro confirmó ayer que dejará la presidencia del Banco República, aunque aclaró que el alejamiento se concretará recién después del 20 de mayo y que la decisión no es nueva, sino que fue acordada en febrero con el ministro de Economía, Danilo Astori. Porteiro realizó estas puntualizaciones en una conferencia de prensa donde descartó las especulaciones que habían circulado el lunes cuando trascendió su renuncia. El día anterior, el domingo, el senador José Mujica afirmó públicamente que el mejor presidente que tuvo el Banco República en los últimos 30 años fue Fernando Caloia y que si tuviera que cubrir hoy ese cargo volvería a nombrarlo a él. Con ese telón de fondo, algunos comentarios indicaban que Porteiro se iba por una serie de diferencias que había mantenido con las dos representantes del MPP en el directorio del BROW. ¿Cuáles son entonces los motivos de la dimisión? ¿Qué deja su gestión al frente del Banco República? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta esta institución? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Julio César Porteiro, que nos acompaña en estudios. Contador Porteiro, buen día, gracias por visitarnos esta mañana. Buenos días, Emiliano, muy amable por la invitación. Según lo que usted informó ayer, su alejamiento con fecha 20 de mayo fue acordado en una reunión que tuvo en febrero con el ministro Danilo Astori. ¿Por qué? ¿Por qué tomaron esa decisión? La decisión en realidad empieza antes, Emiliano. Para poner en contexto, yo ingresé el 21 de abril del 2014 en un banco que estaba realmente convulsionado, donde había muchas cosas ajenas a la actividad bancaria que estaban incidiendo en el comportamiento del banco. Sí, vamos a recordar, Astori, que entonces era vicepresidente de la República, propuso su nombre al presidente Mujica cuando se confirmó el procesamiento sin prisión de Fernando Caloia por el delito de abuso innominado de funciones, por la participación que había tenido, en el caso de Pluna, sociedad anónima, cuando se gestionó el aval de la empresa Cosmo, ¿no? Exactamente, eso fue así. Ahora, la posibilidad de proponer mi nombre fue después de muchas charlas que tuve con Danilo Astori y con quien era el ministro de Economía en aquella época, Mario Vergara. Y esto, yo no voy a hacer historia antigua, pero yo estuve presidiendo el Banco Comercial en el año 2005-2006 y cuando terminé la función con la venta del Banco Comercial, yo tuve posibilidad de seguir trabajando en la administración pública porque así me lo ofrecieron. Estaban satisfechos con el resultado de esa actuación y yo les expliqué que mi vocación es la actividad privada, que no estoy pensando en hacer carrera, no estaba pensando en el 2006 en hacer carrera en la administración pública. Ellos lo entendieron y eso fue absolutamente respetado. Entre el 2006 y el 2014 seguramente pudieron haberme invitado a más de una cosa en la medida que yo sé que ellos confían en lo que yo puedo hacer y bueno, oportunidades en el gobierno que ellos no dejaron, hubo más de una. Es que además hay que agregar, usted tiene una muy antigua relación con el contador Astori. Se conocen desde la época de preparatorios. En 1955 ingresamos juntos al Colegio y Liceo Sagrado Corazón, en primero de preparatorio de Ciencias Económicas. Y la amistad con Mario se generó mucho después, pero tenemos excelente relación, tengo una excelente relación con los dos. Entonces, cuando terminó mi experiencia en el Banco Comercial, hubo celebración, hubo charlas, hubo cenas, hubo algún chiste, bueno, ahora vas a hacer tal cosa, y bueno, eso dio oportunidad que charláramos de que yo en la administración pública no me veía, que volvía a mi actividad privada, mi consultoría en proyectos de inversión, mi docencia en la Facultad de la República. ¿Por qué aceptó entonces hace 2 años el cargo de presidente del Banco República? Y acepté porque las razones que me plantearon y un hecho concreto, que como usted decía, hubo intercambios entre el presidente y vicepresidente de la República que no se dieron en un acto único, fueron prolongados, hubo mucho cambio de opinión y en definitiva mi nombre fue un nombre de consenso, es decir, propuesto por el vicepresidente de la República, aceptado y respaldado por el presidente de la República. Y no había ocurrido lo mismo con otros candidatos, entonces
me explicaron, la situación es esta, te necesitamos en este momento. Entendida la situación, conversado el tema con la familia, entonces decidí que iba a aceptar el cargo de presidente del Banco de la República. Esa fue la razón de mi regreso. Era una situación muy especial en una institución que señera dentro de la Plaza Financiera Uruguaya. Usted dio esta explicación a raíz de la pregunta que yo le hacía de por qué en febrero pasado acordó con Astori que se iba en mayo. Y la continuación, o lo que redondearía lo que estoy planteando, es que acepté, pero ya en ese momento le dije, pero esto es transitorio. Vos lo sabés de toda la vida, mi vocación no es estar en la administración pública. ¿Y manejaron en aquel momento un plazo de 2 años? No, en aquel momento yo le propuse que, terminado el primer año, que era lo que quedaba, hasta marzo del 2015, había que ver quién ganaba las elecciones. Y habría que ver si quien venía estaba de acuerdo con que yo siguiera o no siguiera en el banco. Y en tercer término estaba mi posición personal, que yo creía que con un año de esfuerzo iba a ser suficiente. El banco iba a estar tranquilizado, normalizado, trabajando como un banco y no teniendo que estar hostigado permanentemente con situaciones ajenas a la gestión financiera, y que allí no habría dificultades en que se recompusiera un equipo de dirección en sintonía con quien fuera el nuevo gobierno del país. Es decir, que yo hablé de un año porque había hechos muy importantes que se iban a dar en la realidad uruguaya que podían determinar que yo ni siquiera tuviera la posibilidad de decir de nuevo sí o no, si no ganaba el Frente Amplio, o directamente que quien viniera a la presidencia de la República no estuviera de acuerdo con que dentro de los elementos profesionales que tiene el Frente Amplio yo era el más indicado. Así que la primera vez que hablamos, la idea era que yo con seguridad me iba a quedar el primer año. Cuando llegamos al resultado de las elecciones del 2015, Danilo volvió a hablar conmigo y me dijo, hiciste muchas cosas, hay muchas más para hacer. Yo le pasaba a él sistemáticamente informes de cómo iban las cosas, en mi perspectiva, en mi visión. Y bueno, entonces él dijo, yo necesito que te quedes. Bueno, le dije, en casa me hacen bromas porque yo hablo de que esto es una consulta en familia. Usted ha insistido mucho, sí, con la familia como factor relevante en todas estas decisiones. Y esta decisión la tomé en consulta con mi familia, en particular con mi esposa, y yo le dije a Danilo que me podía quedar un año más. Mi esposa complaciéndome en eso más bien. Y Danilo me dijo, che, un año, vamos a ver si no pueden ser 2. Yo dije, no, va a ser 1. Y vamos a trabajar con esa meta. ¿Cuál es el factor que está de por medio como determinante? ¿La edad? Usted tiene 76 años. 77, voy a cumplir 78 este año. La edad y mi plan de vida. Ajá. Porque, bueno, uno planifica las cosas que va a hacer. Cuando yo me incorporé y por primera vez acepté el desafío, yo estaba yendo todos los días a mi estudio, a mi consultora de proyectos de inversión. Allí está mi hija y mi yerno. No hacía prácticamente nada de trabajo, algunas evaluaciones de empresas. Hacía mucho de consultoría interna, hablaba mucho con mis 2 hijos, que son los responsables de la consultoría. Y estaba dedicado a mi otra pasión, la docencia. Yo había terminado la docencia en la facultad, la terminé en el año 2013, quiere decir que cuando estoy relatando, previo a eso, yo estaba de profesor titular de proyectos, he escrito un libro que cubre la mitad del programa de la materia y había empezado a escribir un segundo libro para cubrir la otra mitad. Y yo tengo la convicción de que es muy importante que los profesores escriban, vuelquen su conocimiento y su experiencia en libros que ayuden a los muchachos a aprender. Y egoístamente creo que un libro escrito y que se use como texto de estudio es una manera de quedarse en la facultad aunque uno se haya ido. ¿Y esa es una asignatura que todavía tiene pendiente? Y eso lo voy a retomar cuando termine el proceso con el Banco República.
Entonces, ¿cómo llegamos a este lunes, cuando usted hace circular entre los funcionarios del Banco de la República esta carta, este correo electrónico que dice: Montevideo, 2 de mayo de 2016, estimados compañeros, 2 puntos, después de una detenida reflexión personal y de consultas con mi familia, la que para mí es siempre la primera prioridad, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia del banco. Esto sí es el resultado de conversaciones que se iniciaron en febrero de este año. Yo intenté iniciarlas en enero, Danilo me dijo: vos estás de licencia, yo tengo 15 días de licencia, no lo podemos dejar para febrero. Le digo, bueno, febrero te llamo y empezamos a hablar. Y bueno, empezamos a hablar en febrero. Danilo me dijo: ¿lo pensaste bien? ¿Lo reflexionaste? ¿Estás decidido? Mis respuestas fueron siempre en el mismo sentido: lo pensé bien, lo reflexioné, estoy decidido, me voy a desvincular. Bueno, realmente en la vinculación entre nosotros dos, creo que nos conocemos bien mutuamente, no intentó más nada. Él aceptó mi posición y me dijo: hay que procesar esto, y el proceso empieza con que yo hable con el presidente de la República. Esto no es que yo levante un teléfono y le diga: mirá, fulano, tengo tal cosa, no, tengo que buscar el momento, la oportunidad. Así que en febrero llegamos al acuerdo él y yo. A principios de marzo le mandé un diagrama de Gantt, un cronograma con lo que para mí eran las actividades desde ese acuerdo hasta el cambio de autoridades en el banco. Esas son técnicas y deformaciones de la profesión. Me impresiona tanto orden. Usted estableció un cronograma para su retiro, de las distintas etapas que había que cumplir hasta llegar al momento en que cada efectivamente una de las actividades, un periodo que empieza el 7 de marzo y terminaba el 20 de mayo. Ajá. Y en ese cronograma estaba prevista para el 2 de mayo la carta a los funcionarios. No, hubo lo que sí acerté en la secuencia. La secuencia de los hechos era bastante predecible. Lo que no se ajustó a la realidad fueron mis estimaciones de tiempos. Ajá. Y yo diría que ahora hay hechos del momento presente que ya me permiten asegurar que los tiempos que estimé no consideraron todas las variables en juego. Por ejemplo, en febrero en ningún momento dije cuánto puede diferir el otorgamiento de las venias una decisión del Senado de no otorgar venias. Ajá. ¿Usted teme que las venias que es necesario votar en el Senado para que usted pueda retirarse no se aprueben de aquí al 20 de mayo? Yo realmente no he buscado información como para mejorar mi pronóstico. Lo único que sé es lo que dice la prensa y lo que sabemos que está ocurriendo en la realidad. En este momento no se otorgan venias. Pero entonces esta carta de los funcionarios que sorprendió a muchos, sí, incluso en el propio sindicato, y que circuló el lunes de tarde, la que dio pie a las publicaciones al rato nomás en medios electrónicos y al día siguiente en la prensa, donde se presentó esto como una decisión que usted había tomado ese día y quizás debido, por ejemplo, a comentarios del presidente Mujica el día anterior, etcétera. ¿Esta carta cuándo estaba redactada? Esta carta, la secuencia es la siguiente, Emiliano, desde el punto de vista de la comunicación de la decisión. Después de saber que estaba todo ordenado y el presidente de la República hubiera dado su visto bueno, lo que yo tenía que hacer era comunicar a la interna. Yo tenía prevista la siguiente secuencia de reuniones. Primera reunión, gerente general y secretario general. Segunda reunión, le pedía a ellos que los 8 gerentes de la alta gerencia del banco se reunieran con ellos 2 y conmigo en una reunión que se hacía en mi despacho. Tercer elemento, una vez que eso era conocido por toda la gerencia general, me parecía que correspondía que el mismo presidente del banco se comunicara con todos los que lo habían estado ayudando, y en lugar de usar la opción de que los gerentes comunicaran hacia abajo, yo hacía una circular. Cuarto paso, yo quería llegar a todos los accionistas del banco, o sea, a la opinión pública, y lo que tenía previsto era una comunicación a los medios para que los medios la entregaran
a los accionistas, a la opinión pública. Ese cuarto jalón es el que todavía no ha podido cumplirse, o mejor dicho, quedó enredado por la carta del lunes. Bueno, cuando yo comuniqué, hay cosas que no preví en mi cronograma, que mandar una circular a 4.200 funcionarios significó que 40 minutos después estuviera en las pantallas en las portadas de algunos medios de prensa. 41 minutos, según me dice el gerente de comunicación institucional, entre que yo disparé la comunicación hacia adentro y que apareció colgada en algún medio de prensa. Y esa información seguramente generó toda esta expectativa. Y no tuvo nada que ver entonces la carta o la fecha de la carta con esos hechos recientes, con los dichos de Mujica, por ejemplo. No, la carta estaba hecha antes. Ajá. La carta estaba hecha, si no me acuerdo mal, 25 de abril, una cosa así, y le puse fecha 2 de mayo para entregársela al gerente y circularizarla. Quizás debió haberla postergado para que no se asociara, para que no existiera la posibilidad de asociarla con los dichos de Mujica. Sinceramente, debía haber estado más atento cuando yo le decía que hay muchas cosas que no entiendo de la dimensión política de la vida de las personas. Esta es una demostración. Yo termino sin aprender. El anuncio del alejamiento de Julio César Porteiro de la presidencia del Banco República, que trascendió el lunes en la tarde, generó sorpresa en los ámbitos político y empresarial, también dentro de la institución. ¿Por qué se dio? Estamos conociendo los entretelones y estamos averiguando qué ha ocurrido en estos 2 años de gestión como presidente. Estamos con el propio contador Porteiro. Presenta este espacio SICFE. SICFE, soluciones integrales en facturación electrónica. www.sicfe.com.uy. Contador Porteiro, usted dijo ayer en la conferencia de prensa que en el fondo, en realidad coincide con el expresidente Mujica en que Fernando Caloia fue el mejor presidente que tuvo el Banco República en mucho tiempo. De todos modos, cuando usted asumió, tuvo que encarar una serie de reformas. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, yo dije ayer, lo dije también el 21 de abril del 2014, cuando asumí en la sala de directorio del Banco de la República. Estoy absolutamente convencido que Fernando fue un excelente presidente del Banco de la República. Puse más énfasis que en la persona de Fernando, en el equipo que él había formado. Yo no me olvido que estaba con Danilo Vázquez, que estaba Alejandro Irastorza, que estaba Jorge Perazo, y realmente fue un equipo de excepción. Hay que acordarse o tratar de recordar cómo estaba el Banco República cuando ellos tomaron el manejo de la institución. Y cuando se fueron, dejaron un banco sólido, un banco que tenía un amplio capital positivo, un banco que generaba rentas, y yo creo que allí la impronta de Fernando está detrás de todo eso. Fernando, yo lo conocí hace muchos años, yo fui consultor en la primera reestructura del Banco República en 1995. Fernando estaba en planeamiento estratégico del banco, fue contraparte de nosotros, los consultores de Booz Allen & Hamilton, y desde aquel momento ya se destacaba por su conocimiento del banco, por su conocimiento de los temas estratégicos, y él fue un hombre de negocios. Ajá. Fundamentalmente eso. De todos modos, si voy de nuevo a la carta que usted envió a los funcionarios este lunes, ahí usted recuerda: he propuesto transformaciones sustanciales en la organización y en el funcionamiento del banco. Exactamente. Entonces, por lo visto, había debes. Yo creo que la preocupación de ese directorio fue en el hacer, y son prioridades correctas. Pasarlo de capital negativo a $1.000 millones de capital positivo, pasarlo de perder sistemáticamente a ganar dinero en forma de porcentaje de rentabilidad muy decorosos, pasar de créditos que se otorgaban con poca profesionalidad a montar sistemas de otorgamiento de crédito donde hay 3 o 4 filtros antes de que los créditos lleguen a opinión del directorio. Todo eso lo hicieron ellos. Las famosas tarjetas de presentación que podían facilitar o apoyar un crédito, en el proceso de Fernando, todo eso desapareció. Y un poco en broma, un poco en serio,
Yo escuché a los directores de aquella época decir, nosotros no otorgamos crédito. El crédito lo otorgó ya la línea jerárquica que vino estudiando todo lo que había que estudiar para determinar si un riesgo es aceptable o no es aceptable. Por eso digo que fue excelente y que atendió las primeras prioridades. Al mismo tiempo tengo que decir que cuando nosotros ingresamos al banco, yo le pedí a Jorge Perazo que me diera una serie de elementos, yo tengo una gran amistad con Jorge, y me dio una especie de Biblia que él tenía, donde hay elementos de carta orgánica, hay elementos de leyes que afectan al banco, y entre muchas cosas estaba el organigrama del banco, el diagrama organizacional del banco. Entonces, en mi formación, en mi experiencia, y creo que la reacción hubiera sido la misma en todos aquellos que tienen experiencia en materia organizacional, la organización del banco era una organización muy sui generis. ¿Qué quiere decir? Muy apartada de las mejores prácticas. Ajá. Había un gerente general debajo del directorio y 18 subgerentes que dependían directamente del gerente. Entonces, hay muchas pautas de cómo se organiza una empresa, pero en ninguna de las pautas, en ninguno de los textos de organización, va a encontrar que un gerente, y mucho menos el nivel más alto de la pirámide de la empresa, pueda supervisar a más de 5 o 6 personas. El gerente tenía 18 personas, 18 gerentes a su cargo, y bueno, con muchos de los subgerentes no podía siquiera hablar con frecuencia. Entonces, allí había un tema, claramente. La otra cosa que había, que nos pareció muy clara, es que el Banco República funcionaba como si fueran 5 bancos separados. Estaba el banco dedicado al agro, el banco empresas, el crédito social, el crédito a las personas y la banca de colocaciones financieras. Funcionaban cada una concentrado en sus responsabilidades, no se aprovechaban debidamente las economías de escala, porque uno puede, si necesita un área de procesos, dicho sea de paso, no había un área de procesos en el banco, no tiene que hacer un área de procesos para cada uno de los 5 bancos. Va a ser un área de procesos y en lugar de tener 5 bancos tiene que tener un banco único. Y esa es la primera línea de cuando nosotros hablamos de la visión Brough 2020. Nosotros soñamos, nos imaginamos con un Brough 2020 que en primer lugar sea un banco único. En la carta del lunes usted recordó los pilares de esa visión. Exactamente. Un plan a largo plazo para un cambio institucional del banco, apoyado en o con 4 grandes líneas, ¿no? Un banco único, un banco centrado en el cliente, un banco rentable, un banco atento a sus compromisos sociales. De esos 4 propósitos que están incluidos en esa visión del 2020, lo de banco único era un déficit, banco rentable lo era, banco centrado en el cliente... Banco rentable, dice usted, ya era. Ya se había logrado que fuera. Sí. Allí el desafío era mantener esos niveles de rentabilidad o mejorarlos si era posible. Un banco centrado en el cliente, allí la demanda de créditos para el banco era suficiente como para hacer lo que hizo. A nosotros nos pareció que el proceso de concentración que se había dado en el sistema bancario, que de 21 entidades en la crisis del 2002 bajó a 9 bancos privados, todos ellos más grandes, más fuertes, de mayor capacidad de competencia, obligaba a que el banco centrara mucho más su potencialidad y su fuerza en el cliente. Por eso es que decimos centrado en el cliente. Para decirlo casi groseramente, el Banco República, más que esperar que le vayan a comprar, que eso ocurre mucho, tenía que salir a vender. El Banco República tiene una imagen, un peso y una presencia que automáticamente hace que muchos potenciales clientes en el Uruguay se acerquen al Banco República para entablar una relación comercial con el banco.
Faltaba una actitud más proactiva. Exactamente. Nosotros creemos... Eso implica el propósito de ganar una porción de mercado mayor todavía. Bueno, uno de los... Hoy el banco tiene del orden del 41-42% del mercado según qué índice se tome, ¿no? Sí, en depósitos ese es el porcentaje. En créditos el banco tiene el 35% del mercado, 35 punto algo. Ajá. Entonces, para alcanzar esa visión de banco único, nosotros marcamos 7 propósitos socioeconómicos básicos. Uno de ellos es aumentar la participación del crédito en el sector no financiero. Y aumentar la participación del crédito en el sector no financiero, con énfasis pusimos nosotros en las medianas, pequeñas y microempresas. El gobierno del banco por parte de Caloia no tuvo la oportunidad de vivir la ley de inclusión financiera. La ley de inclusión financiera es del año 2014 y esa legislación promovida por el gobierno, que trata de incorporar a todos los uruguayos, si fuera posible, a la relación con el sistema financiero, que es una ley que busca vía finanzas la inclusión de la gente en la socioeconomía del país. Eso es un tema que se nos planteó a nosotros, que no se planteó antes, y nosotros empezamos por crear una unidad que no existía tampoco, inteligencia comercial, que básicamente tiene que estudiar el mercado, tiene que identificar a los potenciales clientes, tiene que conocer el perfil de los potenciales clientes, tiene que diseñar productos adecuados a ese tipo de clientes. No es lo mismo darle un préstamo a una pyme que darle un préstamo a una empresa transnacional. Son productos distintos, son sistemas de distribución y venta diferentes, y por eso es que había mucho por hacer. Nosotros, aparte de tomar el banco, tomamos un contexto diferente. Hay varias diferencias. La más notoria es que hoy tenemos una ley de inclusión financiera. El Banco República, dada la característica del público que integra ese nuevo mercado, sintió que era su misión liderar el esfuerzo de inclusión financiera. Y hemos hecho un enorme esfuerzo, hemos desplegado distintas campañas y estrategias para estar cerca de esos clientes que necesitan el apoyo del banco. Contador Porteiro, ayer usted manifestó su deseo de quedar después de haberse ido. Si se cumple esa orientación, la visión Brough 2020, se va a recordar mi figura, dijo. Es una pretenciosa vanidad de querer quedarse después de irse. ¿Cuán cerca está de que esto que usted venía exponiendo efectivamente se consolide, se concrete? El desafío es enorme. Para mí es una transformación total de la institución. Hemos hecho muchísimo. Estamos siguiendo metodologías correctas. Nos estamos apoyando en algunas áreas en personas que nos ayudan. El año pasado hasta ahora no había aparecido el tema, pero hay un problema en toda la banca uruguaya, y es que los fondos que se consiguen en Uruguay son todos fondos a corto plazo. Los depositantes uruguayos tienen sus depósitos a la vista, en caja de ahorro, a 30 días. El Banco República tiene una responsabilidad muy fuerte en financiar inversiones. Tenemos una licitación anual. Hemos financiado en los últimos 10 años más de 1.500 millones de dólares de inversión. Entonces ahí hay un descalce, le dicen los técnicos. Tenemos fondos de corto plazo y los tenemos que prestar a largo plazo, lo que no es una buena receta financiera. El directorio del banco aprobó y gestionamos y obtuvimos un crédito de 125 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. Un crédito que se obtuvo a 20 o 25 años de plazo. Entonces, por allí empezamos a hacer algún calce de dinero. Además de ese préstamo, el Banco República obtuvo del BID fondos no reembolsables. Ellos compartieron que había algunas cosas a mejorar dentro del banco y nos están dando la posibilidad de que con los recursos del banco más algún apoyo de consultoría estemos haciendo cosas nuevas. Por ejemplo, se ha creado la unidad del conglomerado Banco República. El banco no es solo el Banco República, existe República FISA, existe República Negocios Financieros, existe República Microfinanzas, República FAP,
Fundación Banco República. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos para darle una estructura organizacional que integre a todas las partes, y en la práctica de todos los días estamos tratando de que cada una de esas entidades haga su negocio, pero sin perder de vista el total. Una de las cosas últimas que hemos hecho, el tema de responsabilidad social empresarial en el banco, lo hemos puesto en cabeza de la fundación. Es una manera de integrar a la fundación y su actividad del banco. Bueno, todo ese tipo de cosas se están haciendo, se está avanzando en ello, y significa una carga enorme de trabajo. Por eso, la Visión 2020 marca una fecha, una meta, pero estoy seguro que en el proceso van a ir apareciendo nuevas cosas, y la Misión 2020 será 2021, 2022. De todas maneras, lo que yo decía ayer, y realmente es un anhelo de mi corazón, es que lo que ya hemos hecho, y ese es mi diagnóstico hoy, el trillo está profundamente marcado, creemos, en la organización del Banco República, y más allá de quien esté al frente de la institución, todo el equipo gerencial recorrió el proceso de entender la propuesta de cambio, de apoyarla, es decir, estamos de acuerdo, pero fundamentalmente de comprometerse. Hoy ellos son los protagonistas del cambio. ¿Y adentro del directorio cómo funcionó la operativa? ¿Qué tipo de acuerdos o desacuerdos existieron? Sobre esto también hubo trascendidos que me gustaría que viéramos en el final de la entrevista. Me gustaría también saber qué pasa en cuanto a la atención al público, que es una asignatura pendiente en el Banco República. Contador Porteiro, ¿cómo fue en estos 2 años el funcionamiento del directorio? Se lo pregunto a partir de versiones de prensa que circularon entre ayer y hoy mismo. El diario El País vuelve sobre el tema en su nota de esta mañana. Dice: Porteiro deja la institución con una interna complicada con las directoras Silvia Naveiro y Adriana Rodríguez, además de resistencias internas en gerentes que lo veían más preocupado por el recorte de gastos y ahorros que por impulsar al banco a dar un salto hacia el futuro. Vamos por partes. ¿Qué pasó con las directoras que pertenecen al MPP casualmente? Entonces ahí se ha especulado a propósito del corte, ¿no? Entre el astorismo y el mujiquismo metido ahora, en este caso, en el propio Banco República. Bueno, a las directoras, a una la conocía desde el año 95, cuando yo estuve trabajando en la consultoría del banco, Adriana Rodríguez. Adriana Rodríguez, trabajé junto con ella. Yo monté el departamento de capacitación en el Banco República y Adriana fue una de las capacitadoras internas, así que tuvimos mucha vinculación, se formó como capacitadora. A Silvia no la conocía personalmente, sabía de su trayectoria en el banco. Cuando nos enteramos que éramos los 3 designados, yo la llamé por teléfono a ambas y las invité a una reunión en mi estudio, y así empezó nuestra relación. Y allí hubo acuerdos básicos que me parecen muy importantes. Los 3 hablamos de las dificultades que tenía el banco. Los 3 dijimos que nuestra primera prioridad era la suerte del banco. Los 3 coincidimos en que se daba una adecuada mezcla de habilidades. Por un lado, Silvia, con sus 28 años de antigüedad en el banco, que conoce al banco y a su gente. Por otro lado, Adriana, que tenía unos cuantos años de antigüedad en el banco, pero que además había recorrido después algunos cargos en la administración pública y tenía una serie de conexiones muy útiles para todo lo que hace el banco. Y después un recién llegado a la administración pública, como era yo, pero con formación y experiencia en lo que es gestión de empresas. Dijimos que íbamos a estar en permanente diálogo, que íbamos a conversar las cosas, y eso se hizo. ¿Estaba también admitido el posicionamiento de cada uno en materia política? El posicionamiento en ese momento se dijo que no tenía nada que hacer. Pero apareció en la conversación, apareció. Ustedes son del MPP, yo soy astorista, ¿eso se habló? Sí, eso. Yo supe en ese momento que la
que verdaderamente tenía vinculaciones con el MPP, en aquel momento era Adriana González, que Silvia y yo somos gente de izquierda, pero que no estábamos alineados con una corriente en particular, pero dijimos que eso debía estar por fuera del banco. El banco era otra cosa. Ese tipo de interferencia de los temas políticos había causado un daño muy grande. Lo mejor que se podía hacer es que eso no apareciera. No es un componente razonable en el día a día de una empresa bancaria. Y allí empezamos a trabajar, y yo siento, y se los agradezco, que muchas de las cosas ellas me cedieron la derecha. Cuando yo le digo que yo vi ese organigrama y planteé esto no es así, ellas estaban especialmente acostumbradas a trabajar así. Entonces podía rechinarles un poco que yo viniera y le dijera, no, esto hay que cambiarlo radicalmente. Pero lo conversamos con ella, y antes nosotros escribimos lo que nosotros haríamos, y antes de seguir adelante estuvimos una semana trabajando en Colonia con el grupo de la alta gerencia, con los 18 que dependían del gerente general. Y allí hubo una coincidencia inmediata entre directorio y gerencia. Eso ayudó muchísimo, porque bueno, los directores vimos que no estábamos apuntando mal, y yo diría que hubo un acuerdo, y en todo se operó de la misma manera. Yo no digo que los tres pensamos exactamente lo mismo. Cuando hubo necesidad de asignar a una persona a un cargo, había una diferencia notoria entre mi posición, que yo no conocía a nadie en el banco, y la posición de, sobre todo Silvia, que nunca dejó el banco, que conocía pelos y señales de todo el mundo. Realmente tiene una información espectacular. Entonces, claro, ella nos hacía conocer cosas que habían ocurrido con fulano de tal, si estaría bien para tal cargo, tal otro. Cambiar la organización significa cambiar muchos puestos de trabajo. Y eso fue un proceso que llevó su tiempo, que no hubo unanimidad de opiniones en los nombres, que incorporamos al secretario general. Pero lo fundamental ahí creo que fue que nos pusimos de acuerdo en la gerencia general, y cuando tuvimos de común acuerdo entre los tres designada la gerente general, ya el proceso se hizo más sencillo, porque todos entendíamos que teníamos que darle participación. Ella iba a ser la que comandara el equipo gerencial. Los 8 cargos de gerencia siguientes fueron seleccionados con nuestra opinión, pero también con la opinión de la gerente general. Y no en todos los casos se dio la primera opción. Hubo gente que no quiso asumir responsabilidades de primer nivel, gente que se iba a jubilar. Pero no, yo diría, y ayer daba números, porque a mí me sorprendió cuando vi por primera vez que había problemas profundos entre ellas dos y yo. Entonces le pedí al secretario del banco, a ver, ayúdame, ¿cuántas decisiones tomamos en el directorio del banco en estos 2 años? Haceme una estadística. Y bueno, la síntesis numérica, Emiliano, es la siguiente. El directorio, que asumió el 21 de abril del 2014 y hasta el miércoles pasado, adoptó 3.005 decisiones, 3.005 resoluciones. En 25 de ellas hubo abstenciones, no hubo unanimidades, no hubo un consenso pleno. En esas 25 hubo en 21 abstenciones, y eso, muchas de ellas son algunos viajes al exterior, que cuando un director va al exterior no vota su viaje al exterior. Y de las otras 4 hay en las que sí hubo votación dividida, o sea, repito, 3.005, todo por unanimidad, salvo 25 casos. De esos 25, en 21 lo que hubo fue abstenciones, alguien que no votó, y en los 4 remanentes que hubo posiciones distintas, yo no sé quién se alineó con quién, no tengo un relevamiento de eso. Lo que sí tengo claro es que la semana pasada, y por eso me lo acuerdo porque es reciente, lo vamos a aprobar hoy el acta en el directorio, la semana pasada hubo uno de esos casos atípicos
donde un planteo de un funcionario terminó con una división en las posiciones del directorio. 3 personas adoptaron una posición que fue la mayoritaria y 2 votaron en contra. ¿Y ese no puede haber sido el antecedente que dio pie a estas versiones? No pudo ser, porque las 3 personas que conformaron la mayoría fueron Adriana Rodríguez, Silvia Naveiro y Julio Porteiro. Entonces, exactamente es la demostración de que no hay profundas divisiones, de que tratamos de llegar a consenso, y cuando el tema está suficientemente discutido y hay que avanzar, bueno, yo creo que tengo la obligación de liderar el equipo de directores. Mi estilo de liderazgo es liderar por el convencimiento, por el conocimiento, por la formación, por la experiencia, no por la autoridad. Yo no impulso las votaciones de voto así y sigan al presidente. Trato de convencer. Yo creo que en la gran mayoría de las cosas he logrado convencer, o ellas me convencieron a mí, ellas y los otros 2. Hoy tenemos un directorio compuesto además por Jorge Polgar y Eduardo Ellinger, y yo creo que Eduardo Ellinger, que es el representante de la oposición, también se debe sentir integrante de un cuerpo que trabaja de común acuerdo. En perspectiva, 30 años de periodismo profesional e independiente. Contador Julio Porteiro, se nos terminó el tiempo y claro, no agotamos la agenda, ni mucho menos. No. Tengo preguntas de los oyentes que van a asuntos muy puntuales de la reestructura del banco. Por ejemplo, la atención en sucursales, por qué sigue habiendo aglomeraciones allí. Dejamos ese asunto para conversar, bueno, con usted o con otras autoridades del banco en una próxima entrevista, ¿le parece? Con todo gusto. A eso, sin ser una respuesta, le dejo una palabra: modernidad, mejora de la tecnología. Capaz que me puede pasar una respuesta por escrito y la colgamos en el sitio web. Con todo gusto, porque es una de las orientaciones del banco. Hasta la próxima, entonces. Muchísimo Gracias por gusto. acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Emiliano.